Para tejer estas hermosas rosas vamos a usar estos materiales. Voy a trabajar con hilo perlé, color rojo y verde. Estos hilos vienen así en esta presentación. Este es el número 5. También los pueden conseguir así. Este, por ejemplo, es del número 8, es más delgado. Ese es el hilo que yo voy a estar usando para estas rosas. Voy a usar este tono de verde. Voy a trabajar con doble hebra ya que mi hilo es muy delgado. Ustedes pueden trabajar con cualquier otro tipo de material que dispongan, siempre y cuando sea así de delgado, para que sus rosas les queden de este tamaño. Vamos a tejer 4 pétalos grandes, 3 pétalos medianos y 2 pétalos pequeñitos. Miren, les voy a mostrar rápidamente esta rosa. En el centro lleva 4 pétalos pequeños de este tamaño. Y 4 grandes en la orilla. Pero aquí en este video yo voy a tejer 3 pétalos medianos. Pero ustedes tienen las dos opciones, así que pueden elegir cómo quieren realizar sus rosas. Bien, para tejer este hilo voy a usar este ganchillo del número 4. Busqué en la internet y viene siendo como 1.40 milímetros. Es una punta muy fina. Este ganchillo me lo enviaron de México. Bien, para el tallo voy a usar este alambre que es de un calibre 18. Es grueso. Para darle rigidez a la hoja voy a usar este alambre floral. Es de un calibre 26. Es bastante flexible este alambre. Y también usaremos, por supuesto, el pegamento. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso. Voy a empezar tejiendo el pétalo grande. Voy a tejer con doble hebra porque mi hilo es bastante delgado. Dentro de un anillo mágico vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos bien este pequeño arito. Ubicamos el primer punto de inicio y cerramos esta primer hilera. Espero que puedan apreciar bien el patrón, ya que el material que estamos usando es bastante delgado. Cerramos con punto deslizado y para la segunda hilera vamos a trabajar 5 aumentos. Subimos con una cadena. Y en el primer punto donde hice el punto deslizado voy a comenzar tejiendo el primer aumento. Ya tengo el primer aumento, me paso al siguiente punto. Tengo 2 aumentos, me paso al siguiente punto. 3 aumentos, me paso al siguiente. 4 aumentos, me paso al siguiente. Y ya tenemos los 5 aumentos. Hemos terminado con 10 puntos bajos esta segunda hilera. Cerramos con punto deslizado. Para la tercera hilera vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. En el siguiente hago el aumento. En esta tercera hilera vamos a trabajar esa secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos por 5 veces hasta terminar con 15 puntos la tercera hilera. Ya terminé la tercera hilera, subimos con una cadena y para la cuarta hilera vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento.
En esta cuarta hilera vamos a repetir la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir por 5 veces hasta terminar con 20 puntos. Ya terminé la cuarta hilera. Para la quinta hilera vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar ahora la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. En el siguiente hago un aumento de puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento por 5 veces hasta terminar con 25 puntos. Bien, después de esta quinta hilera vamos a subir con una cadena y para la sexta hilera vamos a comenzar tejiendo 4 medios puntos altos. Uno, 2, 3, 4 y en el siguiente hacemos el aumento. Repetimos otra vez esta secuencia, 4 medios puntos altos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Seguimos con medio punto alto. Continuamos con un aumento de medio punto alto. Seguimos con 2 medios puntos altos. 1, 2. Continuamos con un aumento de medio punto alto. 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Seguimos con el aumento. Repetimos otra vez 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y por último hacemos el aumento de medios puntos altos. Hemos terminado esta hilera con 31 puntos. Cerramos. Para la hilera 7 vamos a empezar con 5 medios puntos altos. Siempre subimos con una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, a partir del punto que sigue vamos a comenzar a tejer 10 aumentos de puntos altos. Vamos a empezar en este primer punto con el primer aumento de puntos altos. Ya tengo un aumento, paso al siguiente punto. 2 aumentos. Bien, voy a continuar hasta tener un total de 10 aumentos de puntos altos. Bien, ahora vamos a tejer 2 cadenas. Hacemos punto picot atravesando el punto anterior. Así de esta manera. Ahora continuamos otra vez tejiendo 10 aumentos de puntos altos. Bien, hasta aquí hemos tejido un total de 20 aumentos de puntos altos con punto picot en el centro. Seguimos con 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos terminado con 51 puntos esta hilera. Cerramos
Tejemos 2 cadenas, hacemos un punto alto en este mismo punto, reforzamos con una cadenita y vamos a cortar el hilo. Bien, de este tamaño, este es el pétalo grande, vamos a ocupar 4 pétalos. Ahora bien, para realizar el pétalo mediano vamos a tomar como referencia este pétalo grande. Vamos a tejer 4 hileras, estas primeras 4 hileras. Vamos a adelantar el trabajo y vamos a tejer 4 hileras y ya vuelvo con ustedes. Bien, aquí ya tengo la cuarta hilera con 20 puntos. Para la quinta hilera, en este pétalo mediano, vamos a comenzar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, y en el siguiente hacemos el aumento. Continuamos otra vez con 3 puntos bajos. 1, 2, 3, seguimos con un aumento de medios puntos altos. En el siguiente un medio punto alto. El siguiente un aumento de medios puntos altos. El siguiente un medio punto alto. Y repetimos un aumento de medios puntos altos en este siguiente punto. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y continuamos con aumento de puntos bajos. Repetimos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y en el último el aumento. Hemos terminado con 26 puntos esta quinta hilera. Para la hilera 6 subimos con una cadena y vamos a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Continuamos con 8 aumentos de puntos altos. Aquí tengo el primer aumento. Voy a tejer el segundo aumento. Bien, voy a continuar hasta tejer los 8 aumentos de puntos altos. Y listo, ya tengo los 8 aumentos. En el siguiente voy a trabajar un punto alto. Hacemos 2 cadenitas. Y trabajamos el punto picot atravesando este punto de esta manera. Hago otro punto alto en el mismo punto. Nuevamente continuamos tejiendo 8 aumentos de puntos altos. Bien, hasta aquí tengo un total de 17 aumentos de puntos altos. Vamos a terminar con 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado con 43 puntos esta sexta hilera. Cerramos, hacemos 2 cadenitas, trabajamos un punto alto en este mismo punto, reforzamos con una cadenita y cortamos el hilo. Bien, de este tamaño vamos a ocupar 3.
Bien, ahora para realizar el pétalo pequeño, vamos a tomar como referencia este pétalo mediano y vamos a tejer desde la hilera 1 hasta la hilera 4, siguiendo así el mismo patrón tal y como hicimos el pétalo mediano. Bien, me voy a adelantar. Y ya tengo aquí las 4 hileras del pétalo pequeño. Ahora para la quinta hilera vamos a comenzar trabajando 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. En el siguiente hacemos aumento. Nuevamente repetimos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. En el siguiente hacemos el aumento. Seguimos con un punto bajo. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el siguiente el aumento. Repetimos esta misma secuencia. Tejemos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y por último el aumento. Hemos terminado con 26 puntos. Esta hilera cerramos y para la sexta hilera comenzamos tejiendo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos con 7 aumentos en medios puntos altos. 1, el siguiente. 2 aumentos en el siguiente. 3, el siguiente. 4 en el siguiente. 5, seguimos con el sexto aumento. Seguimos con el séptimo aumento y este es el último aumento de medios puntos altos. Por último vamos a terminar con 10 puntos bajos. Bien, me voy a adelantar. Y listo, terminé esta hilera 6 con 33 puntos. Subimos con 2 cadenas, hacemos el punto alto y reforzamos con una cadenita. Y así nos va a quedar el pétalo pequeño de este tamaño. Vamos a ocupar solamente 2. Bien, ahora vamos a tejer el cáliz de la rosa con el hilo color verde igual con doble hebra. Vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cerrar un poquito este pequeño arito que quedó en el centro, un poquito más. No lo cierren completamente porque aquí vamos a atravesar el tallo. Ahora ubicamos el primer punto de inicio y cerramos esta primera hilera. Para la segunda hilera vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar los 5 puntos bajos disponibles. 1, 2, 3, 4 y 5. Antes de continuar con la tercera hilera, nos vamos a ayudar con la punta de las tijeras y vamos a voltear por el derecho este tejido. Como es bastante pequeño, se voltea. Nos va a quedar al revés, pero miren, lo colocamos hacia el derecho y continuamos. Cerramos esta segunda hilera, ubicamos el primer puntito de inicio
Y para la tercera hilera subimos con una cadena y vamos a trabajar 5 aumentos de puntos bajos. Aquí hago el primer aumento. Tejemos ahora el segundo aumento. Lo hacemos con calma, con paciencia, porque el tejido es muy pequeño. Tejemos ahora el tercer aumento. Tejemos el aumento número 4. Y por último tejemos el aumento número 5 en este último puntito que nos queda. Cerramos esta tercera hilera. Para la cuarta hilera vamos a trabajar los 10 puntos bajos que tenemos disponibles. Subimos con una cadena y trabajamos un punto bajo en cada punto disponible. 1, 2, 3. Voy a continuar hasta terminar los 10 puntos bajos. Bien, ahora para la hilera número 5 subimos con una cadena. Vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. 1 y en el siguiente hago el aumento. Bien, vamos a repetir esa secuencia, un punto bajo, un aumento por 5 veces hasta terminar con 15 puntos bajos. Bien, ya he tejido la quinta hilera con 15 puntos. Ahora para tejer los pequeños sépalos vamos a subir con 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer 3 puntos deslizados comenzando en la segunda cadena. 1, 2, 3, continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2, seguimos con 2 medios puntos altos. 1, 2. Vamos a enganchar este pequeño sépalo en el tercer punto. Vamos a contar desde aquí 1, 2 y 3. Enganchamos con punto deslizado. Subimos nuevamente con 8 cadenitas. Y trabajamos los 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Seguimos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y por último 2 medios puntos altos. Enganchamos en el tercer punto. 2 y 3. Aquí. Bien, así vamos a continuar tejiendo cada sépalo. En total vamos a tejer 5 sépalos. Bien, me voy a adelantar. Y bien, hasta aquí ya tengo los 5 sépalos del cáliz. Voy a cortar el hilo y lo voy a pasar por la parte de adentro. Lo escondemos por la parte de adentro o cortamos los hilos. Voy a terminar de esconder esos hilitos sobrantes. Bien, ahora vamos a tejer las hojas. Para las hojas nuevamente voy a trabajar con 2 hebras y vamos a iniciar tejiendo 16 cadenas base. 1 y 2. Ya tengo 2 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Vamos a insertar el alambre en la segunda cadena. Vamos a comenzar tejiendo un punto bajo en la segunda cadena, aquí justo donde tenemos el alambre. Seguimos con medio punto alto, continuamos con un punto alto y ahora vamos a tejer 9 puntos altos doble, tomando así doble lazada en el ganchillo. Voy a hacer un segundo punto alto doble. Bien, voy a continuar tejiendo hasta tejer un total de 9 puntos altos doble. Bien, ahora continuamos con un punto alto. Seguimos con medio punto alto. Y en esta última cadena trabajamos un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, aquí voy a ajustar un poco el alambre. Miren, esta parte no lo necesitamos muy largo, así que voy a recorrer un poco el alambre. Ahora sí doblamos este extremo y vamos a continuar tejiendo siguiendo la misma secuencia que hicimos de este lado de la hoja. Bien, ahora continuamos con un medio punto alto según la secuencia que venimos tejiendo. Aquí vamos a tejer medio punto alto, seguimos con un punto alto, voy a avanzar ahora y voy a continuar tejiendo de este lado los 9 puntos altos doble, así como tejimos del otro lado de la hojita. Bien, me voy a adelantar y voy a terminar de tejer los 9 puntos altos doble. Ahora seguimos con un punto alto. Continuamos con medio punto alto. Y por último tejemos el punto bajo. Hemos terminado con 31 puntos esta primera hilera. Pasamos la hebra por debajo del alambre. Cerramos esta hilera en el primer punto de inicio. Vamos a trabajar el alambre más largo, lo traemos hacia nosotros de este lado, lo vamos a seguir usando. Subimos con una cadena y vamos a comenzar tejiendo 15 puntos bajos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el siguiente hacemos un aumento de 3 puntos bajos. 1, aquí en este segundo punto bajo vamos a hacer un punto picot, subimos con 2 cadenitas, atravesamos el punto bajo así, miren, de esta manera, deslizamos. Ahora trabajamos el tercer punto en el mismo espacio y ahora ya tenemos el aumento de 3 puntos bajos. Continuamos tejiendo los 15 puntos bajos de este lado de la hojita. Me voy a adelantar hasta terminar. Y ya he terminado con 33 puntos esta segunda hilera. Voy a cortar aquí rápidamente el alambre. Pasamos la hebra por debajo del alambre y cerramos en el primer punto de inicio de esta segunda hilera. Cortamos el hilo. Vamos a reforzar aquí con un pequeño nudito. Vamos a forrar el alambre como 1,5 metros. Sí, reforzamos esta parte,
Abrimos el alambre, pasamos la hebra, reforzamos y listo, ya tenemos nuestra hojita. Lo pueden ir amoldando un poco. Bien, ahora que tengamos ya las dos hojas, las vamos a colocar de esta manera y tomamos el hilo más largo que tenemos aquí al final del alambre. Vamos a cubrir una parte de este alambrito. No es necesario cubrirlo todo. De todas formas, esta parte va a ir cubierta con el tallo de la rosa. Y miren, así nos va a quedar. Si ustedes quieren, pueden tejer 3 hojas. Eso lo dejo a su gusto. Voy a moldar un poquito aquí. Miren, en la punta me gusta hacerle así para darle un poco de forma. Bien, ahora que tenemos todas nuestras piezas completas, vamos a empezar a armar nuestras rosas. A mí me agarró la noche y como estoy grabando aquí afuera en el patio de mi casa, no tengo suficiente luz. Espero que la imagen sea clara. Bien, vamos a comenzar con los pétalos pequeños. Vamos a colocar un pétalo así, de esta manera. Voy a poner un poco de pegamento en esta parte central del pétalo. Entre más delgado el hilo, su rosa les va a quedar pequeña. Les va a quedar del tamaño de la rosa natural. Y entre más grueso el hilo, pues sus rosas les van a quedar más grandes. Miren, así vamos a montar el segundo pétalo de esta forma. De todas formas, si quieren tejer rosas más grandes, encuentran el patrón disponible en mi canal. Tengo varias versiones de rosas, rosas abiertas, rosas cerradas y quedan muy bonitas. Pueden revisar en mi canal. Si van a la sección donde dice playlist, ahí tengo todos los videos de flores. Aquí estoy colocando el pétalo mediano. ¿Sí? Coloco primero uno para tomarlo como referencia. Y el segundo pétalo lo vamos a colocar así, miren. El segundo pétalo va a ir por encima del primero. Y este último, así también de esta manera. ¿Sí? El extremo de un pétalo va a ir por debajo del otro. Así. Y lo que hago siempre es poner solo pegamento en la parte de abajo donde tenemos esa pequeña pestañita. Bueno, así es como me funciona a mí, pero si ustedes tienen otra técnica para ir montando sus pétalos, pueden hacerlo como más se les facilite. Aquí voy a colocar el tercer pétalo. Miren, este extremo lo voy a meter así por debajo. Así. Entonces, de una vez que tengamos así pegados los 3 pétalos en la parte de abajo, ahora sí comenzamos a poner pegamento aquí, miren, en este extremo. Si notan, solamente le voy poniendo pegamento en esta parte, no en todo el borde del pétalo, solo en esta parte inferior. Así nos quedan asegurados los pétalos en esta parte de abajo. He dejado esas pequeñas pestañitas en la parte de abajo porque al final lo vamos a amarrar. Si se dan cuenta, solo los 2 primeros pétalos pequeños son los que van pegados al alambre y estos pétalos más grandes solo va uno pegado encima del siguiente pétalo. Aquí estoy poniendo el pétalo más grande. Sí, primero voy a colocar uno, lo tomo como referencia para después colocar los demás. Con esas pequeñas pestañitas que están abajo del pétalo,
Los vamos tomando como referencia para ir colocando a la misma altura cada pétalo que estemos pegando. Si notan, solo le voy poniendo pegamento en la parte de abajo y al final que tengamos ya colocados los pétalos, después le voy poniendo más pegamento en los extremos donde haga falta. Aquí voy a colocar el cuarto pétalo. Sí, les comentaba que esas pequeñas pestañitas que hemos dejado a cada uno de los pétalos en la parte inferior nos sirven para que al final podamos asegurarlo. ¿Sí? Anudamos esa parte de ahí con otro hilo, así por la parte de arriba, para que los pétalos medianos y grandes también vayan bien fijos al tallo. Ya ven que solo los dos pétalos pequeños van pegados con el tallo y los demás pétalos solo van uno encima del otro, es decir que no van fijos en el tallo. Y miren, solo en la parte de aquí no le pongo, solo en la parte de abajo es donde vamos a ir poniendo pegamento. No es necesario colocar pegamento en todo el borde, porque lo que yo quiero en realidad es que esta rosa se vea abierta, y es por eso que solo le voy poniendo pegamento en esta parte inferior. Si quieren una rosa que vaya cerrada, sí, en mi canal van a encontrar ese tutorial. Es esa rosa que hice con 4 pétalos, se trabaja muy fácil, la verdad que es bastante sencillo de realizar. Y miren, así nos va a ir quedando, como que me van quedando residuos de silicón y eso no me gusta. Ahora vamos a reforzar aquí, vamos a cortar un pedazo de hilo, sí lo voy a hacer con doble hebra porque mi hilo es delgado. Muy bien, ahora vamos a sujetar esta parte. Sí, comenzamos así a enrollar el hilo, reforzamos muy bien para que nuestros pétalos no se vayan a despegar del tallo. Anudamos esta parte de aquí. Sí, para eso he dejado esas pequeñas pestañitas, solo para que estos pétalos vayan bien fijos al tallo. Así cortamos el exceso de hilo. Y ahora vamos a colocar el cáliz. Voy a poner pegamento en la parte de aquí, justo donde hicimos esas pestañitas. Aquí miren, ponemos suficiente pegamento. Sí, vamos amoldando así, miren, en esta parte. Con los dedos le vamos haciendo así, que quede bien pegadito. Déjenme poner otro poquito de pegamento en este pétalo, que no me di cuenta que me faltó, está un poco levantado en esta parte. Ahora vamos a comenzar a forrar el tallo. Lo vamos a colocar aquí. Voy a forrar como unos 6 a 7 centímetros y ahí voy a colocar la hojita. Y aquí colocamos las hojas. Sí, aquí tenemos que tensar muy bien el hilo.
así lo más fuerte que podamos para que las hojitas no se vayan a caer. Déjenme, voy a terminar de forrar el tallo y aquí ya estoy terminando. Reforzamos muy bien aquí en la parte final para que no se nos vaya a despegar. Miren, cada uno de los sépalos, estas pequeñas hojitas, les voy a terminar de poner un poco más de pegamento para amoldarlos. También se me ocurre que podemos hacer pegamento blanco escolar diluido con un poco de agua para darle rigidez a estos pequeños sépalos. Y miren, así me ha quedado. Terminé de pegar los sépalos muy bien. Miren, esta rosa me encantó, es un poco diferente a esta en color vino. Sí, incluso esta en color vino se mira un poquito más pequeña, pero es porque la rosa roja en la parte de arriba los pétalos se miran más abiertos por los 3 pétalos medianos que le puse. Bueno, ustedes tienen estas dos opciones, pueden elegir cualquiera de estas dos para realizar sus rosas. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, seguiré subiendo más material para mi canal. Que Dios me los bendiga.